Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión de nuestra clase del día de hoy. Bienvenido a los alumnos que nos acompañan en esta noche. Pues bueno, vamos a revisar hoy el tema de cálculo de personal, dotación de recursos humanos en la enfermería. Desafortunadamente, a nivel nacional, pues tenemos un desabasto de personal, ¿no? Hay faltantes de personal de enfermería y en el hospital donde yo laboro, pues tenemos incompleta la plantilla de personal. Y lo que hacen, lo que llegan a cubrir, pues son los compañeros de suplencia, a los que se les llama de contrato o 08 eventuales, ¿no? Pero realmente la plantilla está incompleta en las instituciones y esto depende más que nada por la jefatura de enfermería, que es la encargada el jefe de enfermería de dotar de recursos humanos. Aquí el problema está en que el primer punto en contra es que nuestra guía de dotación de recursos humanos en enfermería está desactualizada. La que tenemos actualmente y que se está utilizando todavía a nivel nacional en México es la de el año 2003. Allá en el año 2003, la Secretaría de Salud en ese tiempo, en conjunto con la Comisión Permanente de Enfermería, establecieron una guía para determinar la dotación de recursos humanos en enfermería. Pero desafortunadamente, nadie la ha actualizado, no se ha tratado de actualizar. Entonces, pues es lo que vamos a ver. Ya con ustedes habíamos platicado en una sesión anterior sobre la parte de la guía y hoy lo que vamos a hacer más que nada es la parte práctica. Alumnos se van a llevar una tarea, pues bueno, en esta parte vamos a revisar rápidamente qué es lo que está pasando en México, pues la sobrecarga laboral en los hospitales. Este es sobre todo segundo nivel de atención. Esta guía aplica para segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. No aplica para primer nivel de atención. Pues bueno, aquí desafortunadamente tenemos mucha sobrecarga laboral. En el año 2003 se reunieron personas de la Secretaría de Salud y la Comisión Permanente de Enfermería para elaborar una guía que determinara las pautas a seguir para hacer la fórmula aritmética para calcular cuántas enfermeras necesito yo para un hospital, cuántas enfermeras necesito para el servicio de urgencias, cuántas enfermeras necesito para el servicio de medicina interna, cuántas enfermeras necesito para el servicio de diálisis peritoneal, para hemodiálisis, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene la parte donde nosotros tenemos que aprender a hacer estas fórmulas aritméticas, ¿ok? Pues bueno, vamos a ver rápidamente cómo están distribuidos. Esto es teoría, lo vamos a omitir. Vamos a ver acá los criterios para la dotación de personal de enfermería. Específicamente, este es para la dotación de personal de enfermería. ¿Ok? Personal de enfermería. Únicamente aquí no es para calcular el personal de medicina, no, aquí es personal de enfermería que es el que vamos a calcular nosotros. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice la guía. Un momentito, por favor. Aquí nos dice la guía que tenemos nosotros. La guía nos dice las vacaciones, los días festivos y los correspondientes por contrato colectivo de trabajo y por ley, y el equivalente, todo esto equivale al 41%. De ahí ese punto del 41% es todo lo que se le llama ausentismo programado. Por ejemplo, una enfermera que trabaja de lunes a viernes descansa 2 días, que va a ser el día sábado y domingo. La enfermera que trabaja en un hospital de base tiene 2 periodos de vacaciones. Estos 2 periodos de vacaciones, si hablamos de una enfermera que trabaja de lunes a viernes, pues va a tener 2 semanas de vacaciones, y lo que significa 10 días
de descanso, hablando en días hábiles donde ella trabajaría. En los días festivos, pues muchos sabemos que las enfermeras que trabajan de lunes a viernes, pues descansan los días festivos, ¿como cuáles? Pues bueno, ya sabemos que los días festivos es el 16 de septiembre, es el 20 de noviembre, es el 5 de febrero, el 1 de mayo, ¿sí? Y son fechas que son festivas ya por ley, establecidos que ese día no va a trabajar la enfermera. Y hablamos de una enfermera que trabaja de lunes a viernes. También hablamos de los días libres por contrato colectivo de trabajo que le dan a las enfermeras y a los enfermeros a nivel nacional. Por ejemplo, hay hospitales que el día de la enfermera se los dan, se los dejan sin trabajar y ese sería un día más que vamos a tomar en cuenta nosotros y pues bueno, eso equivaldría al 41% de un porcentaje, que todo eso es el 41% de ausentismo, ¿sí? Que corresponde a los días, que el año tiene 365 días, ¿ok? Y aquí 200 días son laborales. Esos 165 días que faltan es el 41% que se le llama ausentismo programado, ausentismo ya establecido. ¿Ok? Entonces ahí nosotros ya lo podemos ver que así se va a establecer. Ahora hay otro criterio para la dotación de recursos humanos, las faltas previsibles. Para determinar este criterio se deberá hacer estudios retrospectivos por años nones. Lo deseable es que el estudio abarque un periodo mínimo de 3 años, en promedio no debe pasar los 15 días. Aquí, ¿qué es lo que se quiere hacer? Que vamos a hacer un estudio hacia atrás, 3 años atrás. Vamos a ver cuántas enfermeras han faltado, cuántas faltas hemos tenido durante esos años, ¿no? En esos 3 años, y ahí vamos a darnos cuenta que puede ser unas faltas que probablemente van a poder pasar en nuestra administración. Ahora, como siguiente punto, aquí nos habla del punto de porcentaje de personal según nivel de atención y nivel académico del personal de enfermería. Pues bueno, para el tercer nivel de atención, el 80% del personal profesional de enfermería, ¿sí? Tiene que ser personal profesional de enfermería. ¿Y quiénes son ellas? Pues ellas son enfermeras generales, son enfermeras especialistas, ¿sí? De acuerdo a la especialidad que tenga. Y solamente un 20% de personal no profesional será auxiliar de enfermería. Por ejemplo, vamos a hablar de un hospital de tercer nivel. ¿Me quieren mencionar uno? A ver, ¿quién conoce uno? A ver, un hospital de tercer nivel que conozcas. Hoy en México, siglo XXI. Exacto, el siglo XXI en México. El Hospital Siglo XXI, Centro Médico Nacional Siglo XXI, tiene, pues es un hospital de tercer nivel. Ahí su personal de ese hospital, el 80% de esa plantilla de personal tiene que ser personal profesional. ¿A qué me refiero? Como mínimo enfermeras generales, licenciadas en enfermería y especialistas. Si te das cuenta, acá en la guía habla de enfermeras generales. Esta guía de dotación en ningún momento habla de la licenciatura en enfermería. Y la pregunta es, ¿en el 2003 ya existían las licenciadas en enfermería? La respuesta es sí, ya había licenciaturas en enfermería. ¿Cuál fue la primera escuela que aperturó la licenciatura en enfermería? Pues fue la ENEO, Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad Autónoma de México, que fue la primera que ahora sí empezó a trabajar la licenciatura allá por los años 1980. O sea, ya existía, pero solo que no es reconocida la licenciatura en enfermería y en el año 2003, cuando esta guía fue elaborada, pues no era, la guía no era, no contemplaba a las categorías de enfermería general, perdón, de licenciatura en enfermería, porque el código no existía, ¿sí? Por eso no se les estaba dando al personal de enfermería, ¿ok? Ya posteriormente, con el tiempo fue que la licenciatura en enfermería hasta el día de hoy, como todos sabemos, no está reconocida la licenciatura en enfermería. Desafortunadamente no. Me gustaría decirte que sí, pero ¿qué crees? La realidad es que no. No está reconocida nuestra licenciatura en enfermería. Es cierto que ahorita se ha trabajado, bueno, se dio una categoría de enfermera general clínica, pero no, no es lo mismo. No, no tiene nada que ver esa parte. No, no está reconocido la licenciatura en enfermería como tabulador
para salario, o sea, como tabulador, como escalafón no está establecida. ¿Ok? Entonces, un hospital tiene que tener el tercer nivel, el 80% de enfermeras profesionales y el 20% tiene que tener de enfermeras no profesionales. O sea, me referimos a 20% no profesional que son auxiliares de enfermería. ¿Sí? Auxiliares de enfermería. Ahí es donde debería estar ese personal con nosotros. ¿Ok? Pero ahora fíjate cómo se ve en la parte de abajo, para un segundo nivel de atención. ¿Ya observaste qué porcentaje dice de especial, de ahora sí, de personal profesional? Exactamente. Dice 70% de enfermería profesional y 30% no profesional que correspondería a auxiliar de enfermería, ¿sí? A auxiliar de enfermería, imagínate, ¿ok? Entonces ahí nos podemos dar cuenta nosotros cómo cambió, ¿sí? Ya es menos acá. Y la pregunta que yo te hago acá, ¿será que realmente en nuestros hospitales, si trabajas en un segundo nivel de atención, se cumple que el 70% de las enfermeras son profesionales? Nivel profesional. Hablamos mínimo con enfermería general o licenciatura en enfermería y solamente un 30% corresponde a enfermeras, a enfermeras auxiliares, 30%. ¿Será que sí? No, claro que no. Es variable, ¿no? Ahí podemos observar nosotros que no, que tenemos más de ese 30% no es de auxiliar de enfermería, hay más, incluso puede llegar hasta ver un 40% y un 60% nada más son profesional. Ahora, para el cálculo de personal de enfermería, tenemos que en el turno matutino va a ser el 25%, el 35%, 25% en el vespertino y en el nocturno un 20% exclusivamente, ¿sí? Muy bien, ok. Ahora, 20% para cada noche, sea guardia A o guardia B. Bien, ahora, vámonos ahora sí a los indicadores, a las tablas de indicadores, que son las horas enfermera paciente en 24 horas que se necesitan. O sea, las horas que se necesitan para que una enfermera atienda a un paciente en 24 horas. Estos fueron los cálculos que se elaboraron. Mira, aquí tenemos especialidades médicas. Tenemos la especialidad médica de alergología e inmunología. Se requieren de 3 a 3.4 horas. Para el servicio de cardiología, de 3 a 3.4 igual. Lo mismo que para dermatología, para endocrinología. Para hematología, que son los pacientes oncológicos, en hematología se necesitan de 4 a 4.8 horas. Lo mismo que para infectología y medicina interna. Para el servicio de neumología se necesitan de 3 a 3.4 horas de atención en 24 horas para estos pacientes. La neurología igual de 3.4 a 4.8 horas. Oncología de 3.4 a 4.0. Psiquiatría de 3.4 a 4.0, lo mismo que reumatología. En el servicio de ginecología como especialidad médica se necesita de 3 a 3.4 horas, lo mismo que para obstetricia. Y el servicio que más va a requerir el tiempo de horas enfermera paciente es el servicio de perinatología, que va a ser de 8 hasta 12 horas. Sí, porque sobre todo en perinatología, pues son los pacientes prematuros, ¿no? Es el servicio de la UCIN. Ahora, en alojamiento conjunto se va a necesitar de 3.4 a 4 horas de atención. Ahora, por especialidades quirúrgicas, por quirúrgicas.
En el caso de los pacientes por cirugía de cabeza y cuello, se van a necesitar de 3 a 3.4 horas. En cirugía cardiovascular, de 4 a 4.8 horas. Cirugía general, de 3.4 a 4 horas. Cirugía plástica y reconstructiva, vamos a necesitar de 3 a 3.8 horas. Para gastrocirugía, se va a necesitar de 3.4 a 4.8 horas. En el caso de neurocirugía se va a necesitar de 3.4 a 4 horas, que es lo que vamos a necesitar. Pero lo mismo para el servicio de oftalmología. En oftalmología vamos a necesitar de 3, ¿sí? Oftalmología de 3 a 3.4 horas de atención, ¿sale? En el caso de otorrino vamos a necesitar de 3 a 3.8 horas, oncocirugía de 4 a 4.8 horas, traumatología y ortopedia de 4 a 4.8 horas, proctología de 3.4 a 4 horas, urología de 3.4 a 4 horas. Y en lo que es angiología, igual de 3.4 a 4 horas, ginecología va de 3 a 3.4 horas, lo mismo que obstetricia, y perinatología también como especialidad médica, especialidad quirúrgica, va igual lo mismo, de 8 a 12 horas. ¿Ok? Estos parámetros que estamos viendo acá nosotros es muy importante, porque estos son los parámetros que vamos a ocupar nosotros para el cálculo de personal ahorita que empecemos a hacer las operaciones aritméticas. Ahora, por áreas quirúrgicas, ¿cómo se distribuyen? Mire, para nosotros determinar cuántas enfermeras vamos a necesitar en la selle, este cálculo se hace por medio de la cantidad de camas que tenga un hospital. Por ejemplo, en la selle, si tenemos, por así, dice que es un auxiliar de enfermería por cada 40 camas, ¿sí? Y una enfermera general por cada 100 camas. Ahora, pero también puede ser que va desde ese rango lo mínimo y lo máximo podría ser una enfermera auxiliar por 30 camas y una enfermera general por 80 camas. Yo siempre he pensado que lo mejor tendría que ser el valor máximo. ¿A qué me refiero? La columna donde dice A, que por cada 30 camas tengamos un auxiliar de enfermería y por cada 80 camas una enfermera general en el servicio de selle. Por ejemplo, si yo tengo un hospital de 60 camas, pues bueno, ahí voy a necesitar pues dos auxiliares de enfermería y una enfermera general, aunque no llegan a las 80, pero son 60, se tiene que tomar como una persona. Entonces yo en selle tendría tres enfermeras, dos auxiliares de enfermería y una enfermera general, porque en selle hay trabajo o no hay trabajo en selle. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que no haya? Pues es uno de los servicios con más carga de trabajo, profe. A lo mejor no tenemos el trato directo con el paciente, pero sí es el corazón para mí de todo un hospital, porque de él depende todo el instrumental y material que se pueda necesitar en todas las áreas del servicio de hospitales. Sí, Así es, Gregorio, maestro. gracias. Así es, así es. Ahora, de los alumnos que están presentes acá, ¿quiénes son del diplomado? A ver. Bueno, es Adrián Alexandro, ¿quién más? Del diplomado de administración. Yo, Yo Gregorio también. también, ¿Quién más? Flor. ¿Quién más? Flor, ok, muy Ujú. bien. Son tres. Pues, si trabajan en un hospital, se van a llevar una tarea, me van a hacer el cálculo de su personal de enfermería de su centro de trabajo, si es que trabajan en un hospital. Si no, pues no lo van a hacer, pero aparte yo les voy a dejar una tarea. Aquí es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Cuántas enfermeras se necesita por servicio? Mira, para la selle es por número de camas. Lo mismo para cirugía ambulatoria en caso de que tengas. Muchos hospitales tienen el servicio de cirugía ambulatoria. ¿Cuál es ese servicio de cirugía ambulatoria? Como su nombre lo dice, ahí llegan los pacientes que se van a operar de una cirugía ambulatoria, como puede ser la recepción de un lipoma, como puede ser lo de la cirugía de cataratas, que son cirugías donde el paciente lo operan y ese mismo día se va. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vamos a calcular por el número de camas. Lo mismo,
una enfermera auxiliar por 6 camas que tenga el servicio del hospital, ¿sale? Del hospital, estamos refiriéndonos ahí, ¿no? Y una enfermera general por 15 camas. Y puede ser hasta una auxiliar de enfermería por 6 camas y una enfermera general por 10 camas. Pero recuerda que aquí estamos hablando para 24 horas. Sí, porque los servicios del hospital muchas veces, muchos sí trabajan, por ejemplo, cirugía ambulatoria, pues no trabaja en el turno nocturno, cirugía ambulatoria. Cirugía ambulatoria nada más está en matutino y vespertino, pero la CIE sí tiene los 3 turnos, ¿no? Ahora, en el caso de la de hemodinamia, si tuvieran sala de hemodinamia, muchos hospitales ya lo tienen, pues ahí sería una enfermera general por sala, ¿sí? Ahí es lo que sería por sala de hemodinamia que llegaran a tener. Si tienen el servicio de radiología intervencionista, igual, una enfermera auxiliar por turno. En recuperación, que todos los hospitales tienen el servicio de recuperación, sería una enfermera general por 8 camillas y una enfermera especialista por 10 camillas, una enfermera general por 6 camillas y hasta una enfermera especialista por 8 camillas. Y es ahí donde lo habíamos platicado ya anteriormente, ¿no? En sesiones anteriores, que desafortunadamente, si hablamos de la unidad quirúrgica, en la unidad quirúrgica únicamente llegamos a tener cuando mucho hasta enfermera general. O sea, ahí entran auxiliares de enfermería y enfermera general, pero no van a entrar enfermeras ahí, enfermeras especialistas. Al menos en la experiencia que llevo, yo no he visto una enfermera especialista en el servicio de recuperación. Que claro, desde luego esta enfermera especialista, la especialidad que debe tener esta enfermera, pues tiene que ser la especialidad de cuidado crítico, ¿sí? La especialidad de cuidados intensivos para poder intervenir en los cuidados posoperatorios inmediatos al paciente posoperado de alguna cirugía, ¿no? Entonces aquí es muy importante que tengamos una enfermera especialista, pero nuestra realidad va mucho más allá que eso no es posible, ¿no? Entonces, lo máximo que podemos llegar a tener ahí son enfermeras generales. Y aquí la guía de dotación de recursos humanos lo menciona. Ahora, hablemos del quirófano. Mira, una enfermera especialista y una enfermera general por sala. Eso es lo ideal. Y ahí sí, todos los hospitales sí cumplen con esa normativa, ¿eh? De una enfermera especialista, o sea, una enfermera quirúrgica, con una enfermera auxiliar. Sí se cumple, ahí sí se cumple. En todos los hospitales se cumple ese panorama, ¿no? En el caso de tococirugía, si esta admisión sería una enfermera auxiliar por consultorio, una enfermera general por cada 6 camas que tenga tococirugía y una enfermera especialista por 12 camas. Lo mismo podría ser también hasta una enfermera general por consulto, una enfermera general por 6 camas y una enfermera especialista por 10 camas. Y si como todas las salas de expulsión, pues tienen sala de expulsión, tienen que tener una sala, ahí sería una enfermera general por sala o una enfermera especialista por sala, sobre todo para eso, ¿sí? Para atender partos más que nada. En el servicio de puerperio de riesgo, igual tenía una enfermera general por 10 camillas o una enfermera auxiliar por 10, por 6 camillas. Entonces aquí si te das cuenta, es muy importante, pues verificar que tengamos, desafortunadamente, así como lo vemos en esta tabla, nuestros hospitales no están así. Es la realidad que no, pues, ¿sí? Estamos totalmente diferentes, ¿ok? Y pues bueno, aquí también nos habla de las enfermedades quirúrgicas, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos de adultos. Tiene que ser una enfermera especialista por 2 camas o una enfermera especialista por una cama. Aquí lo ideal es que va a ser una enfermera especialista por cama, porque acuérdate que en el área de cuidados intensivos el paciente está crítico, muy crítico el paciente. Entonces, en el cálculo que tú vas a hacer de la tarea que te vas a llevar, te vas a llevar una tarea y aparte vas a calcularme el personal de tu hospital. Sí, alumno que estás escuchando la clase grabada, vas a calcular el personal de tu hospital. ¿Qué vas a hacer para esto primero? Pues primero vas a ver con cuántas camas cuenta cada servicio de tu hospital. ¿Cuántas camas tiene hospitalización? ¿Cuántas camas tiene urgencias? ¿Cuántas camas o camillas tiene tococirugía? Lo mismo que quirófano. ¿Cuántos quirófanos están laborando? ¿Y en qué turno laboran? ¿Matutino, vespertino? ¿En el nocturno hay cirugías o no hay cirugías? Entonces, esa parte te la vas a llevar de tarea, pero también te vas a llevar una tarea que yo te voy a dejar para que practiques el cálculo de personal. Y pues bueno, aquí también vemos que en el área de cuidados intensivos en neonatología
Lo ideal es una enfermera especialista por camilla o por cuna. En cuidados intensivos pediatría es igual, te tienes que ir a lo máximo, que es una enfermera especialista por cama. Terapia intermedia adultos, aquí sería una enfermera especialista por 2 camas, ahí se aplica. En terapia intermedia pediatría, una enfermera especialista por 2 camas. La unidad de choque adultos tendrían que ser 2 enfermeras especialistas por unidad. O sea, 2 enfermeras especialistas para la unidad de choque, que es la unidad de sala de trauma shock. ¿Se cumple ese requisito? ¿Sí? ¿Será que sí se cumple? Que en las salas de choque adultos, en la sala de trauma shock, en ese servicio siempre están 2 enfermeras especialistas. ¿Sí es cierto en tu hospital donde laboras? En ¿O donde yo quién está en laboro, ese? sí. Sí, 2 enfermeras especialistas. Excelente, felicidades, muy bien. A ver, ¿quién más? Igual en el mío, profesor. Sí, también 2, excelente. Me imagino que son hospitales regionales, ¿no? Me No, el mío imagino. es de especialidad, de Ah, por alta eso. especialidad, ajá, de tercer nivel. Sí. Ok, por eso. A ver, ¿quién más? Felicidades, muy bien, porque cumple con la normativa. O sea, tienen 2 enfermeras especialistas ahí. Lo ideal es que estas especialidades, qué especialidad tienen que tener estas chicas? Como mínimo. Cuidados intensivos. Exacto, cuidados intensivos o, en su defecto, enfermería de urgencias. Sí, en su defecto, pero cuidados intensivos. Pues qué bueno, felicidades. Les comparto que aquí en Oaxaca no se cumple con esa normativa. En el estado de Oaxaca no. En el estado de Oaxaca las enfermeras que están en la sala de trauma shock son enfermeras generales. Enfermeras generales, claro, de experiencia, pero son enfermeras generales. Y la pregunta es, ¿y sabes cuál es la pregunta del millón? Es que en el hospital, en la plantilla, están contempladas como enfermeras especialistas. Pero ¿dónde están esas especialistas? A ver, ¿en dónde crees que estén esas especialistas? A ver, exacto, están en otros servicios. ¿Cómo cuáles? Pues puede ser otro servicio, consulta externa, ¿sí? Otro servicio. Pero en la plantilla real sí están anotadas como enfermeras especialistas, pero ya viendo en la área operativa, pues no están en su lugar donde les corresponde. ¿Ok? Ahora bien, también nos habla acá de la unidad de quemados adultos. Lo ideal es una enfermera especialista por cama, por unidad, o mínimo 2 enfermeras especialistas por cada paciente. ¿Sí? Eso es lo ideal. Y estamos hablando de enfermeras especialistas, no de enfermería general, ¿ok? También nos comparte acá, tenemos la unidad de quemados pediatría igual, una enfermera por unidad, la unidad de trasplante, una enfermera especialista por unidad, la de urgencias adultos es una enfermera general por 3 camas o una enfermera especialista por 3 camas. Pues bueno, aquí lo de urgencias sí queda muy fuera del rango de la realidad. Para empezar, estamos hablando del servicio de urgencias adultos. Yo nunca he visto una enfermera especialista por 3 camas en urgencias. ¿O tú sí lo has visto? ¿Sí? ¿Será que sí? No, Yo, la realidad que existe, ¿cuál es? 6 pacientes por enfermera general en urgencias. ¿Sí o no? Como mínimo. ¿O no? ¿Cuántos pacientes te tocaba cuando te pasaban urgencias? A ver, cuéntame. Mínimo 6. ¿Sí? Sí, de 5 a 6. Imagina. ¿Y eras especialista? No, Enfermera general. Exacto. De así 5 a es. 6 Pero pacientes. De 5 a 6 así es. pacientes, más aparte la sala de choque y más aparte la sala de trauma y consultorios. Sí, está complejo, la verdad. Lo que pasa que ahí, no se ha actualizado. O sea, ahorita que van a hacer ustedes ese cálculo de su personal del hospital donde laboran, los que laboren, pues van a tener la oportunidad de hacerlo y se van a dar cuenta que está desfasado. ¿Qué significa el término desfasado? Pues que está muy fuera de la realidad a lo que dice la guía de dotación de recursos humanos. Y de hecho la guía de recursos humanos es del año 2003. Han pasado 22 años. 22 años. Y no son las mismas enfermedades que había en el 2003 a las que hay en 2025. Para nada.
No sé si te ha tocado a ti o es mi perspección mía, la mía, ¿eh? Yo afortunadamente empecé a laborar en el año 2010, pero si hablamos del año 2010 a hoy, yo me canso más hoy a ir a trabajar. No sé si te pasa a ti lo mismo o no te pasa eso. Y vamos a hacer un lado la edad que tenga uno, hay que hacer un lado la edad, ¿no? No hay que tomar en cuenta como factor la edad. Pero yo me acuerdo cuando iba a trabajar en el año 2012, yo no me cansaba tanto después de una guardia como hoy en 2025. A ver, compárteme, ¿te cansas más o sigues igual tú, sin novedad con el cansancio? Yo efectivamente me canso más, profe. ¿Y ha encontrado el motivo por qué? ¿Por qué ha encontrado ese motivo? Yo digo que es flojera, pero pues a veces la sobrecarga de trabajo también que tenemos todos los Exacto. días. Es la sobrecarga de trabajo, el exceso de pacientes. Y ahora la siguiente pregunta. Yo recuerdo que en el año 2012 yo no me estresaba tanto como me estreso hoy en 2025. ¿Te ha pasado lo mismo del estrés a ti? Sí, porque como dice usted, no había las mismas enfermedades, o sea, el envejecimiento pues va avanzando, ¿verdad? Hay más pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, más complicaciones, siguen los mismos indicadores y por supuesto que más trabajo. Y sí, sí es más Sí. estrés. Exacto, muchas gracias. Sí, en efecto, fíjense que mm, ahorita enfermería nosotros veníamos veníamos a la alza, veníamos a la alza. ¿Qué quiero decir a la alza? Que veníamos evolucionando desde el año 2012 para Lo que acá. pasa, profe, Ve- Veníamos viento es en popa, pero a partir del año 2000, yo siento, yo empiezo, ahorita te doy la palabra, un momentito, ya le doy la palabra, termino nada más. Yo me di cuenta que a partir del año 2020 empezó el declive de la enfermería. Y eso que la OMS lanzó una iniciativa en el año 2020 para reconocer la labor de enfermería, ¿no? ¿Cuál fue el lema del año 2020 de la OMS? La famosísima de enfermeras primero, ¿no? Esa parte de lo que era que las enfermeras lideren enfermería ahora, ¿no? El Nursing Now, ¿se acuerdan de ese movimiento? La enfermería es ahora. Sí, así fue, y sobre todo con la pandemia de COVID-19 quedó claro que nosotros sacamos adelante, sacamos la casta esta de esta enfermedad, terrible enfermedad del COVID, ¿no? Pero a partir del 2020 la enfermería va en declive y hoy en día vamos en declive. Hoy en día estamos muy lejos, pero muy lejos, déjame decirte, que hasta donde nos quedamos en el 2018. Se hablaban de muchos proyectos que venían para la enfermería. Uno de los proyectos era que todas las enfermeras tenían que estar certificadas, ¿sí? Que nos iban a exigir la certificación en enfermería como algo obligatorio. Hoy en día eso de la certificación ya quedó atrás. Ya no, lo de la certificación ya no se habla nada de eso ya que fue en el pasado, ya no. Veníamos luchando por el reconocimiento de la licenciatura en enfermería, desafortunadamente ya no se dio. Solamente por ahí en el IMSS dieron la nueva categoría que se llama enfermera general clínica, pero en los demás hospitales no. Y no, no existe pues. No hay ese reconocimiento y además todos, no todos van a tener la oportunidad de ostentar la categoría de enfermera general clínica que maneja en el IMSS, solamente unas cuantas personas. Entonces, tristemente vamos en declive y yo no creo que haya alguien ahorita, un líder en enfermería, que se siente en la mesa y diga, vamos a actualizar estas guías de dotación de recursos humanos. Primer punto, esa guía que tenemos viendo en pantalla no se está llevando a la realidad. En los hospitales no está plasmado lo que dicen estas láminas, para nada. Está muy fuera, muy desfasado. Ese es uno. Dos, si se tendría que modificar, claro que se tendría que modificar, porque la atención que necesita una enfermera, perdón, el tiempo, las horas que necesita un paciente enfermo hoy en día, ya no son 3 a 4 horas. Ha subido, son de 5 hasta 6 horas que requieren de la atención de una enfermera, porque como lo mencionaron, hay muchos pacientes que tienen pérdida de la movilidad física, discapacidad funcional, y estos pacientes hay que bañarlos, hay que hacerle baño de esponja a todos, ¿sí? Entonces siento que vamos en declive y sobre todo no creo que haya alguien que se siente, algún líder que se siente a revisar estas guías y que diga, vamos a implementarlo como tal. Desafortunadamente no. Y por lo último te digo, y donde queda claro que nuestros propios jefes no quieren llevar a cabo esta normativa porque tienen órdenes de no seguirles a nivel federal,
Y queda claro cuando te dicen esa frase que en lo personal, cómo me molesta escuchar esa frase, ¿no? A mí en lo personal me molesta escuchar esa frase. Hoy vamos a trabajar con guardia mínimas, compañeros, ¿ok? ¿Están enterados? Hoy trabajamos con guardia mínima. ¿Qué significa eso? Con el único personal que logró llegar a su guardia. Ausentismo laboral. Sí, exacto. Si estamos en un piso, hablamos del piso hospitalización, medicina interna. En el piso somos 10 enfermeras de base y solamente llegaron 7 hoy, 3 están enfermas y no hay cómo reponer esas enfermeras, no hay cómo reemplazarlas o alguien que las cubra. Entonces, de 10 vamos a trabajar con 7 enfermeras nada más. ¿Sí? Y tenemos 50 pacientes, pues bueno, hay que dividir en el número de enfermeras esos 50 pacientes y lo que les toque, ¿no? Y de esos 50 pacientes tenemos 5 tubos y tenemos 5 pacientes oncológicas que están en sesión de quimio. Que Dios los bendiga, compañeros. Va a ser brutal, pero brutal esa guardia para el compañero que esté ahí. Entonces, desafortunadamente, a eso se refiere la guardia mínima. Y es algo que siempre va a existir. Ahora sí, compañera, te escucho. Tu aportación, adelante. ¿Alguien iba a comentar algo? Adelante. Nada más que como estaba terminando de hablar. Por ahí. ¿Quién era la que iba a participar unos minutitos atrás? ¿No? Ok. Una disculpa por ahí. Bien, tenemos unos mensajes. Nos habla, aquí tenemos varios mensajes. Nos comenta, dice Angie que hay generales muy capacitados. Muy bien. Así es, sí, claro que sí. Y yo les pregunto, eso que dice Angie, que las enfermeras, hay enfermeras generales muy capacitadas, ¿no se merecerán un mejor salario esas enfermeras? Sí, profe. Claro. Dice Angie que también existen más pacientes. Hay 2.9 enfermeras por cada 100 pacientes, lo que quiere decir que no hay suficiente personal. Así es. Por cada 1000 pacientes, ¿ok? Sí, desafortunadamente a la alza, ¿no? Ahora mira, vamos a hablar de, ahora sí, de la parte de los servicios y vamos al ejemplo, al cálculo. Tenemos aquí la parte de la admisión hospitalaria. Vamos a tener una enfermera auxiliar por turno y una enfermera general por turno, ¿sí? En el servicio de curaciones va a haber una mínima, una enfermera general por cubículo, o sea, por cuarto de curación. En la clínica de catéteres, pues una enfermera general por turno. En la clínica del dolor, igual una enfermera general por turno como mínimo. Clínica de estomas, una enfermera general por turno. Lo ideal en la clínica de estomas tendría que ser 2 por turno como mínimo. En consultorio de especialidades, pues una enfermera auxiliar por 2 consultorios o una enfermera por consultorio. Desde luego acá lo ideal para una buena atención tendría que ser una enfermera por consultorio de especialidad. En el servicio de endoscopía, una enfermera general por sala como mínimo o una enfermera especialista. Que tener la enfermera especialista no lo creo, pero al menos una enfermera general. Pero en la realidad, en las endoscopías, ¿sabes quiénes están? Las auxiliares de enfermería. Ahí están sacando el trabajo, ¿no? En hemodiálisis adultos, aquí sí tendría que ser una enfermera especialista por 2 máquinas. Y los que trabajan en hemodiálisis se cumple con este rango, con este parámetro, chicos. Aquí estamos hablando por turno, ¿eh? Una enfermera especialista por 2 máquinas. Por turno, ¿sí? ¿Será que sí se cumpla en la hemodiálisis? No, profe. En la realidad, ¿cuántas enfermeras son por máquinas? No se cumple. ¿Sabes cuántas enfermeras les están dando? ¿Sí? Dos. Mínimo, ¿sí? Les están dando hasta 3 salas, o sea, 3 máquinas. Aquí lo ideal es que es una enfermera especialista por 2 máquinas. Pero la realidad que está pasando, que esos, a ver, puede ser que sí te den 2 máquinas, pero es una enfermera general. Una enfermera general por 2 máquinas o una enfermera general por 3 máquinas. Por 3 máquinas, una enfermera general por turno. Esa es la realidad del hospital, la situación actual. Pero ¿qué dice la guía? Que tendría que ser como máximo, 2 máquinas por una enfermera especialista. Desde luego, ¿qué especialidad tendría que tener esta enfermera? Nefro.
Nefrología, así es. Y la pregunta acá, la pregunta del millón, ustedes que trabajan en un hospital, ¿sí existe la categoría de enfermera especialista en nefrología a nivel institucional en escalafón? ¿En tabulador? ¿Sí existe esa categoría como tal? Profesor, en el ISSSTE, en el hospital regional, se Sí. logró una plaza y después se convirtió a intensivista para urgencias. Y ahorita en este movimiento que están haciendo de la recategorización, sí hay plazas porque ya se lo ofrecieron a mi compañera. Le hablaron por teléfono, le dijeron que si quería cambiar de turno, y tener la de nefro. Entonces, ahorita Ah, sí lo, ya lo se están está, aperturando, excelente. ajá, sí. Pues qué bueno. Profe, perdón, yo tengo otra duda. ¿Cómo, cómo están tomando a las enfermeras generales C? Porque para obtener una C se les pide licenciatura en enfermería y su sueldo es mayor, el de una enfermera general C es mayor que una enfermera especialista. Sí, En- sí, lo que ah, pasa, bueno, aquí en el ISSSTE hay variabilidad. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando llega una categoría de general C y a partir del especialista casi ganan lo mismo. La diferencia va a ser cuando aquella sea especialista C. Ahí sí va a haber el cambio, se va a ver en la remuneración económica un poco más elevada. Pero entre una enfermera general C a una enfermera especialista A, por así decirlo, es prácticamente casi por 500 pesos la diferencia nada más. O sea, prácticamente casi es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la categoría de enfermera general C lo dio el ISSSTE y tanto la Secretaría de Salud lo tenía también cuando existía la Secretaría de Salud para reconocer la labor de la licenciatura en enfermería. Para eso, pero recordemos que en el ISSSTE, desde la categoría de enfermero general a enfermera general A, mínimo tienes que tener licenciatura. O sea, con la licenciatura puedes obtener las categorías de enfermero general A, enfermero general B y enfermera general C. Hasta ahí con licenciatura. Para que tú ya seas especialista, pues por ende tienes que tener una especialidad. Pero en sí, la categoría de general C es para reconocer la licenciatura en enfermería para la enfermera que trabaja en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud. Se sugiere que eso fue lo que llegó a compensar la licenciatura, esa categoría. Porque si realmente la institución nos quisiera pagar como licenciatura en enfermería, la categoría se podría aperturar. Claro que se podría aperturar la licenciatura. ¿Dónde quedaría? Pues la licenciatura quedaría a partir de la enfermera general C. Ahí seguiría la licenciatura en enfermería y de ahí vendría la especialidad, la enfermera especialista. Pero ellos saben que al hacer eso, la licenciatura en enfermería tiene un salario superior a lo que está pagando por una enfermera general y como somos muchos a nivel nacional, pues no tienen la capacidad financiera para poder pagar. O sea, de querer dar la categoría, eso se da, eso se publica en el diario oficial, se da. Aquí el detalle es que no hay el recurso para pagar esa categoría. Pero desafortunadamente así es. Y ahora, por ejemplo, las compañeras que están trabajando en la hemodiálisis, usted, jefe Esther, que tiene muchas enfermeras, si se da cuenta, muchas de las que están ahí son enfermeras generales A. No me va a dejar mentir. Generales A. sí, Incluso por ahí sí. tiene unos auxiliares, ¿o no? Unos auxiliares B. Tiene a cargo también, ¿o no? No, ahorita no, ya Ya no hay auxiliares. ya no hay auxiliares. Y ahorita Bueno, pero creo que enfermeras van a generales hacer, A. ahorita se van a beneficiar por el programa y van a ser puros generales B. Generales B. Sí, lo subieron exactamente. Pero eso Sí, no y nada más tienen justifica, ajá, pero eso no justifica que ellos estén en ese servicio. No deberían estar los compañeros ahí, porque ahí tienen que y estar las enfermeras especialistas ellos Profe, tienen buenas noches. tres máquinas por por paciente. turno, O sea, un enfermero tiene tres máquinas y en a total en cargo. un turno de 7 de la mañana a 7 de la noche ven 12 pacientes. Imagínense, qué sobrecarga laboral. Ellos llegan 5:30, profe, de la Imagínense. mañana para poder sacar su jornada. Sí, ahí lo que se tendría que hacer, qué bueno que les van a dar la categoría de especialidad, pero yo creo que esa categoría de especialista se la van a dar a una o dos personas nada más. Sí, y aquí lo bueno o lo bonito fuera que se lo dieran a todos los compañeros. La verdad, el servicio de hemodiálisis es un servicio de alto impacto. Es mucho trabajo, es muy, no. Y es mucha responsabilidad.
Sí, desde la punción de una fístula, no, es muchísima responsabilidad, bastante. Sí, entonces sí tendría que tener los compañeros la categoría. La guía lo dice el del año 2003 y por eso les digo, si nos fuéramos a apego a normativa de la guía, tendría que cambiarse todo, pero desafortunadamente no lo van a hacer, no lo van a hacer, no lo van a hacer, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que pasó en el ISSSTE, ¿no? Ahorita lo que está pasando en los ISSSTE, todos los que trabajamos en el ISSSTE, viene algo grande para el año 2026, viene un cambio, pero radical para nosotros, ¿eh? Por eso ahorita nos dieron este regalo, porque en efecto es un regalo para todos los trabajadores de base del ISSSTE, porque todos fuimos beneficiados. Si hablamos, todos fuimos beneficiados de cierta manera, ¿no? Nos regalaron, literal, ¿eh? El día 1 de octubre nos dieron un regalo. Nos subieron de categoría todos a la categoría siguiente a la que teníamos. Hablando de auxiliares y generales, ¿sale? De ahí enfermería general. ¿Por qué lo hicieron? Para que nos tengan contentos, porque lo que viene para el 2026 no te imaginas lo que viene, ¿eh? Pero por eso, o sea, te comparto rápidamente lo que me dijo la maestra Guadalupe Cepeda de la Ciudad de México. Te comparto rápidamente lo que me dijo y te comparto el dato. Nos dieron esto para compensar el salario. Por eso todos nos subieron, no nos van a pedir papeles, nada, nos van a mandar a firmar FM1, o sea, todos. Ahorita todo el ISSSTE está contento, ¿no? Hasta todo el ISSSTE dice, wow, wow, quiero a Martín Batres, ahora sí, felicito a Martín Batres, wow. O sea, todos estamos así esperando que llegue la quincena para ver el aumento. Y en efecto, va a haber un aumento de dinero en nuestro salario. Pero, ¿qué va a ser lo triste para el 2026? Se pierde todo. Ahí te va, te comparto lo que se va a perder. Todos los bonos que nos daban a nosotros van a quedar fuera. Ahí te va el primero, el bono de Reyes, ya no lo van a dar. El bono de útiles escolares, tampoco lo van a dar. Lo único que sí van a dejar es lo del 10 de mayo, eso sí se queda. Eso no lo van a no lo van a quitar. Pero esos dos bonos que te mencioné se van. Tanto el de Reyes como lo de útiles escolares y lo del deporte también se va. Y viene un recorte, lo que me dijo la maestra Cepeda, de los vales. Va a haber un recorte presupuestal en los vales. ¿No ves que cada año aumentaba? Te hablo del ISSSTE, va a bajar ahora, para el próximo año. Por eso lo que hicieron ahorita es darnos eso, porque se va a compensar con lo que nos van a quitar a todos, ¿sí? Y por eso nosotros estamos contentos ahorita, pero cuando lo veamos en el próximo año, los cambios que vienen, ahí sí lo vamos a sentir. Además, esta es la entrada al ISSSTE Bienestar. Esto es ya la entrada al ISSSTE Bienestar. Esto que está pasando. En el 2026 va a empezar el proyecto OPD ISSSTE Bienestar en todas las clínicas del ISSSTE. Primero van a empezar en las clínicas del ISSSTE. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona va a poder ir a consulta médica, a las UMF del ISSSTE, ¿sí? Va a ir a consulta médica, cualquier persona, y le tienen que dar medicamentos. Y de ahí posteriormente, pues viene la fase de los hospitales también, donde vamos a atender a cualquier paciente va a tener derecho a servicio médico en el ISSSTE. ¿Te imaginas? Eso es lo proyectado para el 2026. ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo crees que nos vaya? A los que trabajamos en el ISSSTE, desde luego. ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal? Eso es lo que viene. Por eso nos dieron, por eso nos dieron esa categoría. Sí, por eso nos dieron esa categoría. Pero sí, volviendo al tema, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, primero que nada, nosotros tener que establecer nosotros nuestros parámetros de exigirle, ¿sí? A nuestros jefes que nos respeten pues, lo que dice la guía de dotación de recursos humanos. Y estoy seguro que, pues no creo que se quiera implementar. Lo veo complicado que lo vayan a implementar de verdad. Entonces, se tiene que pensar mucho con lo que viene y pues con lo que con lo que se nos avecina sobre todo, ¿no? Bien, ahora sí, mira, por ejemplo, en el área de quimioterapia, tiene que haber una enfermera general por 8 tratamientos. Lo ideal sería una enfermera especialista, como lo menciona acá, una enfermera especialista
Tantito se movió. Una enfermera especialista por una enfermera especialista por 8 tratamientos. ¿Qué especialidad tendría que tener esta? Pues tendría que tener la especialidad de oncología. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver las fórmulas, que ya las conocemos. Lo primero que van a hacer ustedes en la tarea que se van a llevar alumnos del diplomado, el paso número 1 es calcular el personal de enfermería por servicio en 24 horas. Hay una fórmula que se hace, la fórmula es la P, que significa personal de enfermería para 24 horas, igual a la jornada laboral. G es la jornada laboral diaria de trabajo y que la jornada laboral va a ser de 6 horas, ¿ok? Porque las otras 2 horas, una la ocupamos para recepción y la otra para la entrega de pacientes. En sí son 6 horas laborales. La constante C, ¿sí? La constante C significa número de camas y es el índice de enfermera paciente del que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ver esto. Mira, el primer ejercicio aquí tenemos un ejemplo. Nos habla de que vamos a calcular. Calcular el personal de enfermería para 24 horas en el servicio de medicina interna con 24 camas. Es el ejemplo que nos pone. Ahora, en medicina interna nosotros tenemos un indicador. La constante del servicio de medicina interna va a ser 4, ¿sí? La constante del indicador, ¿sale? Entonces vamos a multiplicar el número de cama, 24 por la constante 4, que es el indicador que le corresponde, las horas de enfermera atención al paciente en medicina interna, se multiplica 4 por 24 entre 6, nos da 16. Entonces yo necesito 16 enfermeras para cubrir el servicio de medicina interna. El siguiente paso va a ser calcular ahora lo que se llama ausentismo, el ausentismo previsible de personal de enfermería en 24 horas. Y aquí es donde va a entrar, la parte va a entrar la parte del ausentismo previsible, ¿ok? Muy bien. Aquí lo tenemos ahora. La fórmula es B, que significa número de enfermeras por ausentismo, y se va a multiplicar igual a P por D. P es el personal de enfermeras en 24 horas y recuerden que ya hemos hablado que el ausentismo equivale a 0.41. Entonces aquí que vamos a multiplicar 6, vamos 16, 16, sí, 16, aquí está la fórmula, mira, te lo voy a pasar para que lo veas. Ahí está, mira, ahí está el paso 2. Vamos a multiplicar 16 por 0.41 me da 6.56, se redondea, son 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 24 horas en servicio de medicina interna hay un probable, más que probable, hay un ausentismo de 7 enfermeras. Me van a hacer 7 enfermeras en ese servicio. Y el paso 3 es calcular, ahora como dice la fórmula, calcular en el paso 3, ¿sí? Calcular cálculo del total de enfermeras por servicio en 24 horas. Aquí nada más es una suma. Vamos a sumar el personal de enfermería en 24 horas como el ausentismo y más el ausentismo previsible que calculamos, que sería sumar 16 más 7. Y aquí está, mira, 16 más 7 es igual a 23 enfermeras necesito yo para el servicio de medicina interna. Son 23 enfermeras las que necesito para cubrir con un hospital del servicio de medicina interna con 24 camas. ¿Ok? Ahora el paso 4 es cálculo de enfermería por turno. Aquí más que nada más se va a dar una multiplicación del total que tenemos. Mira, para el turno matutino es el 35%, para el vespertino es el 0.25 y para la guardia A y guardia B nocturno va a ser 20. Entonces, ¿cómo se calcula? Mira, aquí están las fórmulas. En el paso 4, vamos a multiplicar que necesito 23 enfermeras por 0.35, me da 8. Para el turno matutino voy a ocupar 8 enfermeras. Abajo tengo el turno vespertino, que es 0.25 por 23, me va a dar 6 enfermeras. Entonces, para la tarde en medicina interna necesito 6 enfermeras. Y para la noche voy a multiplicar 0.20 por 23 y me va a dar para la guardia velada, la guardia A, 5 enfermeras.
Y para la guardia B, 4 enfermeras. Si te das cuenta, ahí ya está completo, ¿sale? Entonces ahí, si tú sumas tanto 8 más 6, 10, 14, más 9, dan un total de 23 enfermeras ya distribuidas en los diferentes turnos. En el paso 5 vamos a hacer el cálculo de personal profesional y no profesional. Medicina interna, pues sabemos que es un hospital de segundo nivel de atención y ahí en un segundo hospital de nivel de atención, el 30%, el 70% corresponde a profesional de enfermería con profesional que tenga una enfermería general o licenciatura y un 30% corresponde únicamente a no profesional, que son las auxiliares de enfermería. Y ahí están los cálculos, mira, multiplicamos 8 por 0.70, 9.5.6. Esos 8 son las enfermeras de la mañana, entonces se necesitan 6 enfermeras profesionales, o sea, 6 enfermeras generales como mínimo, y se necesitan 2 enfermeras auxiliares, o sea, 2 enfermeras que no estén contempladas, ¿sale? Que no sean especialistas, que no sean licenciados o generales. Y así es como se calcula para el matutino, para el vespertino, ¿ok? Pues bueno, entonces se van a llevar una tarea ustedes, vamos a revisar la tarea, pero antes, como conclusión de este tema, ¿qué es lo que se tiene que hacer, alumnos? Tenemos la obligación, sobre todo las personas que están jóvenes, ustedes que son los futuros líderes de enfermería, se tiene que actualizar la guía de dotación de recursos humanos. Se tiene que sentarse a platicar nuestros líderes, ¿sí? Nuestros líderes de enfermería, con autoridades sindicales, con autoridades administrativas, con el área de recursos humanos, y pues decirle que se tiene que cambiar porque realmente quien está sufriendo los estragos de la sobrecarga laboral, desafortunadamente, de la mala atención de calidad que le brindamos al usuario, pues es el paciente. El paciente es el que está pagando los platos rotos en esta realidad, desafortunadamente, ¿no? Y pues ahí, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hablar, se tiene que cambiar esta guía. Tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Si en algún momento dado tú, alumno del diplomado, tomas una jefatura de enfermería, tienes que dialogar esta parte, tratar de cambiar esto, ¿sí? Es complicado, es muy complicado, pero no es imposible. Pero se debe trabajar en esa parte. Como dos, mejorar los indicadores por servicio asignado, claro que sí. Sabemos que no se están cumpliendo, pero lo tenemos que mejorar, que realmente se cumplan, ¿no? En los hospitales hemos visto auxiliares de enfermería con pacientes críticos. ¿Será correcto encontrar un auxiliar de enfermería con un paciente con traqueostomía? ¿Será que sí? Claro que no. ¿Por qué? Porque una auxiliar de enfermería no está capacitada para atender un paciente con traqueostomía. El paciente con traqueostomía es un paciente que requiere muchos cuidados, demanda mucha atención. ¿Ok? El otro punto sería tomar en cuenta el perfil de los trabajadores. ¿Sí? A ver, ¿cuántos de nosotros no tenemos una especialidad y somos enfermeras generales? ¿Sí o no? A ver, ¿quién tiene una especialidad y está como auxiliar de enfermería en el hospital? Triste realidad, ¿no? Suele pasar, ¿sí? Porque realmente no hay oportunidad para el ascenso. Y lo más importante en el punto 4, pagar un salario justo al personal de enfermería por la función y actividad que ejecute en el ámbito hospitalario. Eso sería lo justo, que nos paguen como tal, chicos. Pero pues sabemos que la realidad es que